Procesal Civil 1. Todo lo que vimos de aquí hacia atrás, pues han sido insumos que ahora nos vamos a dar cuenta lo necesario, lo útil que nos son para poder ya entrar a analizar uno de los juicios que vamos a conocer la noche de hoy de Procesal Civil 1, que como lo ven en la diapositiva es el juicio ordinario. Estas diapositivas ya las tienen ustedes, ahora son solo 10 diapositivas. Es más que todo una guía para las clases. Cada una de esas diapositivas merece mucha explicación. Lo que pretendo es de que pues, usted se conecte desde la hora puntualmente y además pues, tome nota, ponga atención y tenga sus códigos a la mano. Y quiero anunciarles que como ya está programado, ya está publicado también los segundos exámenes parciales. Nuestro examen parcial es el 22, es jueves 22 de abril a las 8 de la noche. Su primer examen lo tienen ustedes el día 20, por lo que el miércoles 21 no tendríamos clases. Y la siguiente semana, pues igual no tendríamos clases por los días que están programados los parciales y eso les permitiría también a ustedes preparar de mejor manera sus otras materias. Quiero anunciarles también que la comprobación de lectura, anoten, sería el sábado 8 de mayo de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, nuestro examen parcial en el horario y programación normal, 22 de abril a las 8 de la noche, y nuestra comprobación de lectura después de que hayan pasado sus exámenes parciales, para que ya no tengan ustedes esa carga, sería el sábado 8 de mayo de 5 a 6 de la tarde. También quiero anunciarles que el examen parcial, el segundo examen parcial, lo voy a realizar en forma de casos. Eso implica que va a tener mayor grado de dificultad, lo que obliga, pues, de aquí hasta su examen final, que usted se conecte todos los días puntualmente a las clases, porque de otra manera pues no va a tener éxito ni en el segundo parcial ni en el examen final. Recuérdese que el segundo parcial, la ponderación es de 40 puntos, distribuido de la forma en que ya se les ha anunciado. Entonces, entramos de lleno ya a nuestra clase de la noche de hoy. Como ven en la diapositiva, dice el juicio ordinario, artículo 96, Código Procesal Civil y Mercantil. A este juicio le vamos a dedicar mucho tiempo en nuestras clases por la importancia que tiene. Por eso es que los que hicieron el pensum de estudios consideraron que en séptimo semestre solo se iba a ver un juicio de los distintos juicios que hay en el proceso civil. En Procesal Civil 2 vamos a ver el juicio oral, el juicio sumario, el arbitraje, las ejecuciones, las impugnaciones. Quiere decir que Procesal Civil 2 va a estar súper cargado, pero la persona o las personas que elaboraron el pensum de estos, por la importancia que tiene el juicio ordinario, es al que más tiempo le vamos a dedicar en séptimo semestre. Entonces pasamos a nuestra segunda diapositiva y aquí ya estamos ubicados en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, donde están los procesos de conocimiento. Los juicios o procesos de conocimiento en materia civil son 4. El ordinario, el juicio oral, el juicio sumario y el arbitraje. El juicio ordinario, su fundamento legal está en el artículo 96
del Código Procesal Civil y Mercantil, el juicio oral, su fundamento está en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juicio sumario, su fundamento legal es el 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el arbitraje, que está regulada en una ley específica, que es la ley de arbitraje. Entonces, entendamos primero qué son los juicios de conocimiento. Anote. Los juicios de conocimiento, también llamados juicios declarativos. Los juicios de conocimiento, también llamados juicios declarativos. ¿Por qué es que son juicios de conocimiento o juicios declarativos? Porque declaran un derecho no existente. Los juicios de conocimiento, o también llamados declarativos, declaran un derecho no existente. Para que lo entendamos, en el Código Civil tenemos regulado todo lo relativo a la obligación de prestar alimentos. Si yo, teniendo esa obligación, la cumplo, pues lo que está regulado en el Código Civil para mí no significa nada. Es un derecho no existente. Hago la aclaración, sí existe, pero está en la letra muerta. Cuando yo incumplo con esa obligación de prestar alimentos, entonces la persona que se ve afectada va a acudir a un juicio de conocimiento, o también llamado juicio declarativo. ¿Y qué le va a pedir al juez? A que declare un derecho que está regulado en el Código Civil, que es la obligación de prestar alimentos. En este caso tendría que ser en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, porque los alimentos se tramitan en la vía oral, tal como lo regula el artículo 199. Entonces, los juicios de conocimiento son los que declaran un derecho no existente. Sí existe en la norma sustantiva, pero es norma muerta. Lo que le va a dar vida a esa norma sustantiva es la norma adjetiva o procesal, y tendríamos que acudir ante un juez a plantear un juicio. ¿Qué clase de juicio? Sería un juicio de conocimiento, o también llamado juicios declarativos. ¿Cuáles son los juicios de conocimiento en materia civil? El ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. Esos son los 4 juicios de conocimiento en materia civil. Hago la aclaración porque pues de conocimiento, el proceso penal es un juicio de conocimiento, el proceso laboral es un juicio de conocimiento, el contencioso administrativo es un juicio de conocimiento. También declaran un derecho no existente. Por ejemplo, en materia penal, dice, quien matare, dice la norma sustantiva, ¿verdad?, a una persona, cometerá el delito de homicidio. Mientras yo no mate a nadie, lo que está en el Código Penal, norma sustantiva, es letra muerta. En el momento en que yo matare a una persona, entonces hay que acudir a un juicio de conocimiento, que en este caso sería un proceso penal, para que declare un derecho no existente. Tendrán que dictar una sentencia si es que demuestran culpabilidad condenatoria por haber matado a una persona. Pero todo aquel, ¿verdad?, que no mate a nadie, lo que está en el Código Penal es letra muerta. Pero hablando de juicios civiles, los 4 juicios de conocimiento que existen es el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. Repito,
también llamados juicios declarativos. ¿Por qué? Porque declaran un derecho no existente. De esos 4 juicios de conocimiento o declarativos, nos vamos a enfocar únicamente en el juicio ordinario. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que ya nos habla del trámite del juicio ordinario. Pero primero lo que vamos a hacer es crear una definición de juicio ordinario. Como les expliqué, son solo 10 diapositivas las que ustedes tienen en su poder y tengo yo acá para desarrollar. No tienen mucho contenido porque la obligación es que usted se conecte, ponga atención y haga sus anotaciones. No hay una diapositiva que dé la definición del juicio ordinario. Aquí vamos a ir creando todo en clase para que usted se obligue a estar conectado y poner atención y llevar sus anotaciones. Definición del juicio ordinario. Lo que no debe de faltar, ¿verdad? Son 3 elementos. Primer elemento, usted tiene que decir que el juicio ordinario es un juicio de conocimiento. Como yo siempre en mis exámenes, en mis laboratorios, pregunto, defina y explique. Si la pregunta es, explique la definición del juicio ordinario, no solo tendría que dar la definición, sino explicar por qué es un juicio de conocimiento. Pero usted explica que es también llamado juicio declarativo porque declaran un derecho no existente. Y me pone los ejemplos que usted quiera. Yo utilicé los alimentos en materia civil y puse un ejemplo también en penal, que es quien matare, ¿verdad? Mientras yo no mate a nadie, pues esa es norma muerta. Pero si yo mato a alguien, pues van a acudir a un juicio de conocimiento, solo que es en materia penal, a declarar un derecho no existente. Podría ser también en laboral, ¿verdad? Yo soy un patrono, tengo trabajadores, a todos les he pagado su salario al día, le he pagado el bono 14, sus vacaciones. Mientras yo cumpla con todas esas obligaciones, yo no tengo nada que ver con un juicio de conocimiento en materia laboral, pero en el momento que yo incumpla, que despida a alguien injustificadamente, que no le ha pagado sus prestaciones, pues va a venir ese trabajador y va a acudir a un juicio de conocimiento laboral a que declaren un derecho no existente. Entonces, los juicios de conocimiento, también llamados juicios declarativos, sirven para declarar un derecho no existente. Sí existe en la norma sustantiva, pero es letra muerta. Entonces, el juicio ordinario, primer elemento en su definición, es que es un juicio de conocimiento. Si yo pido explique por qué, usted me explica lo de declarativo, me pone ejemplos, etcétera, etcétera. Segundo elemento, el juicio ordinario es un proceso tipo. Mire cómo llevo la definición. El juicio ordinario es un juicio de conocimiento, es un proceso tipo. Ahora viene la explicación. ¿Por qué es tipo? Es tipo porque es el que sirve de base para manejar los demás juicios civiles. El oral, el sumario, el arbitraje, los juicios de ejecución, etcétera, etcétera. Y por su aplicación supletoria también me van a servir en laboral, en administrativo, y si se ejercita la acción civil conjuntamente con la acción penal, también me van a servir en materia penal. Pero ahora enfoquémonos exclusivamente en materia civil. Les ponía el ejemplo en la clase anterior
Le podrán contar sus mamás o sus abuelitas que antes en las revistas, cuando se compraban revistas de modas principalmente, venían unas hojitas que les llamaban patrones. Esos patrones servían para que pues, se recortaran, ponerse en un lienzo de tela, y ahí venían cómo recortar las mangas, los cuellos, la parte del cuerpo y las instrucciones para que se pudieran coser y hacer una blusita, un suéter, etcétera, etcétera. Pues algo parecido es el juicio ordinario en materia civil. Es el patrón, ¿verdad? Es el tipo que sirve de base para manejar todos los demás procesos. Ejemplos, cuando miremos el juicio oral, cuando miremos el juicio sumario, ya no tenemos por qué explicar la demanda, porque todo eso y lo relativo a la demanda lo aprendimos con el trámite del juicio ordinario. Porque como vemos ahí en su diapositiva, la primera estación del juicio ordinario es la demanda. Nosotros ahora ya sabemos qué es la demanda. Lo vamos a explicar en su momento. Pero espero que hayan entendido por qué es un juicio de conocimiento, por qué es un proceso tipo. Tercer elemento en la definición. Y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Lo voy a explicar. Pero ¿cómo está nuestra definición? El juicio ordinario es un juicio de conocimiento. Es un proceso tipo. Y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Voy a explicar esto último. Me gustaría que viajemos todos al artículo 96. Ahí tenemos el fundamento legal del juicio ordinario. Si se dan cuenta, ahí estamos ubicados en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 96 dice: las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Entienda, ¿verdad? No quiero que confunda. Hay quienes dicen que se tramita en el juicio ordinario todo aquello que no tiene trámite. Trámite sí tiene. Ahí lo vamos a ver más adelante. Lo que no tiene es un trámite específico. No está regulado en el 96 y para eso vamos a hacer un análisis comparativo con el 199. Viajemos al 199 del Código Procesal Civil y Mercantil y nos vamos a dar cuenta que ahí está regulado el juicio oral. Lleven la lectura conmigo. Materia del juicio oral. Artículo 199. Ahí sí claramente dice: se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. ¿Se recuerdan que fue el ejemplo que usé para explicar para qué sirven los juicios de conocimiento, o también llamados declarativos? Para declarar un hecho no existente. Entonces, si yo tuviese necesidad de demandar a alguien pidiéndole pensión alimenticia, tengo que plantear un juicio de conocimiento para declarar ese derecho. ¿En qué día se tramita? Aquí sí está claro, el 199, numeral 3, nos dice que es en la vía oral. Y el 4 nos dice la rendición de cuentas, el 5 la división de la cosa común, el 6 la declaratoria de jactancia, 7 los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Volvamos al 96 y nos vamos a dar cuenta que ahí no tenemos un listado
de asuntos que se tramitan en la vía ordinaria. ¿Qué se tramita en la vía ordinaria? Lo tenemos que descubrir, pero hagamos otro análisis comparativo. Viajemos al artículo 229. El artículo 229 es el que nos regula el juicio sumario. Y dice materia del juicio sumario, artículo 229. Se tramitarán en juicios sumario y nos da un listado de asuntos. 1. Los asuntos de arrendamiento y desocupación. 2. La entrega de bienes muebles que no sean dinero. 3. La rescisión de contratos. 4. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 5. Los interdictos. Y 6. Los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban de seguirse en esta vía. Entonces, comparemos el 229, que sí nos da un listado de asuntos, con el 96, donde no tenemos un listado. Entonces, para terminar, concluir la definición, el juicio ordinario es un juicio de conocimiento, es un proceso tipo y en él se tramita todo aquello que no tiene trámite específico. Ahora yo les voy a dar una fórmula que yo inventé, sencilla, para que usted descubra fácilmente qué se tramita en la vía ordinaria. Pero antes vamos a hacer un ejercicio. Si yo quisiera demandar daños y perjuicios, le voy a dar unos segundos para que usted busque en el 199 si ahí se encuentran regulados los daños y perjuicios. Les doy unos segundos para que busquen. De seguro no lo va a encontrar porque no se tramita en la vía oral los daños y perjuicios. De igual manera, les voy a dar unos segundos para que busquen en el 229 los daños y perjuicios. De igual manera, de seguro que no lo encontraron. Entonces, lo más fácil es que si no está en el 199 y no está en el 229, es 96. Esa es la fórmula. Si no encontramos los daños y perjuicios, llega un asunto a nuestra oficina y se fíjese, licenciado, que le ocasionaron daños a mi vehículo. Ya sabe que tiene que plantear un juicio de daños y perjuicios. Lo busca en el 199, no está. Lo busca en el 229, no está. Definitivamente es en la vía ordinaria, es 96. Entonces anote mi fórmula. Lo que no es 199 ni es 229 es 96. Repito. Lo que no es 199 ni es 229 es 96. Ahora se lo voy a decir con palabras. Lo que no es vía oral ni es vía sumaria es vía ordinaria. De esa manera estamos descifrando la fórmula. Lo que no es vía oral ni es vía sumaria es vía ordinaria. Guarde esa fórmula para siempre, para que usted no se haga bolas, como se dice en buen español o comúnmente en Guatemala, de saber qué debe tramitar en la vía ordinaria. Como usted ya se dio cuenta, en el 96 no hay un listado de asuntos.
Es la forma de descubrir si es ordinario. Usted busca el asunto en el 199, no está. Luego se va al 229, no está, es 96. Los daños y perjuicios se tramitan en la vía ordinaria porque no tienen trámite específico. No quiero entrar al arbitraje porque es un tema muy especializado. En el arbitraje, para que pueda irse a la vía del arbitraje, tiene que haber antes un convenio, ¿verdad? Entonces, no está en mi fórmula el arbitraje porque ese es un tema aparte. Repito la fórmula. Lo que no es 199 ni es 229 es 96. Entonces, esa sería la fórmula más sencilla de descubrir qué se tramita en la vía ordinaria, ya que en la vía ordinaria se tramita todo aquello que no tiene trámite específico. Entonces, ahí hemos concluido no solo la definición del juicio ordinario, sino que también saber por qué es un juicio de conocimiento, también llamado juicios declarativos, por qué es un proceso tipo, ¿verdad? Porque sirve de base para todos los procesos civiles y otros. Y en él se tramita todo aquel asunto que no tiene un trámite específico. Ahí vamos a lo que no es 199 ni es 229, es 96. Digámoslo con palabras. Lo que no está en el juicio oral ni está en el juicio sumario es vía ordinaria. Entonces ahí tenemos ya creada nuestra definición de juicio ordinario. Ya sabemos qué son los juicios de conocimiento, cuántos son, 4, el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. El ordinario en el 96, el oral en el 199, el sumario en el 229 y el arbitraje hay una ley específica del arbitraje. Los juicios de conocimiento están regulados en el libro segundo, a excepción del arbitraje. Todo lo que está regulado en el libro segundo del arbitraje, anote, está derogado. Todo lo que está regulado en el libro segundo en relación al arbitraje está derogado. 1 o 2 artículos están vigentes, pero los absorbió la ley de arbitraje. Quiere decir que el arbitraje está regulado en una ley que es la ley de arbitraje. Entonces ahora vamos a pasar ya a desarrollar el trámite del juicio ordinario. Ya que están conectados, pues no todos, pero sí la mayoría, repito, fecha de examen 22 de abril, es jueves, a las 20 horas vamos a trabajar casos. La comprobación de lectura, ustedes ya tienen los temas que van a ser evaluados. Sábado 8 de mayo de 5 a 6 de la tarde. Estratégicamente, sábado 8, ya que ustedes hayan salido de sus segundos exámenes parciales. Entonces, la ponderación es sobre 40 puntos divididos entre examen parcial, asistencia, ahora sí se les va a tomar en cuenta la asistencia, y la comprobación de lectura más los laboratorios que ya hemos realizado, y si de aquí al examen realizamos otro laboratorio. Empecemos entonces con el trámite del juicio ordinario, con el esquema. Aquí nos vamos a dar que la importancia que tuvo todo aquello que vimos de aquí hacia atrás, ¿verdad? Lo que estudia la teoría general del proceso. Ya nosotros tenemos claramente qué es el proceso, qué es la acción. Ya no confundimos derecho de acción con derecho de petición.
El derecho de acción está en el 29 de la Constitución, petición en el 28 de la Constitución. Si al derecho de acción le ponemos procesal, acción procesal, sabemos que es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Y en materia civil ponemos en movimiento un órgano jurisdiccional con la demanda. Entonces, la primera estación en el trámite, en el esquema binario, es la demanda. Póngale ahí usted, como lo quiera identificar, primera estación, demanda. Se podrán dar cuenta que entre paréntesis tengo excepciones previas o dilatorias, porque la segunda estación es el emplazamiento. Y tengo entre paréntesis las excepciones previas o dilatorias, porque lo voy a explicar después. Entonces, la primera estación es la demanda, la segunda estación es el emplazamiento. A esas alturas, usted ya sabe qué es la demanda. La demanda es un escrito, es un primer escrito, que debe de llenar los requisitos que nos dicen los artículos 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108, más esa integración que hemos hecho de normas con la ley del organismo judicial, 196 y 197, y el 159, que le dimos lectura acá y surgió a través de incógnitas, de preguntas, donde no podemos consignar números ni cifras. Todo debe ir en letras. La excepción son los artículos y las citas de leyes, los fundamentos de derecho. Solo eso puede ir en números, pero direcciones, edades, cantidades, todo debe ir en letras. Entonces, esa integración con el 196, el 197 y el 159 de la ley del organismo judicial es muy importante. Más una estructura que es la introducción. Aquí hicimos una introducción en clase. Usted ya sabe hacer la introducción de un primer escrito, de una demanda civil. Luego hay una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, peticiones y cierre. Entonces, la primera estación en el juicio ordinario es la demanda. Ahí es como se manifiesta ese derecho de acción, la acción procesal, poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Pasemos al emplazamiento. Entendamos qué es emplazar. Anote. Emplazar es el llamamiento que hace el juez a juicio. Emplazar es el llamamiento que hace el juez a juicio. Lamentablemente hay libros, hay catedráticos que dicen que emplazar es un plazo. Mentira. Son dos cosas totalmente distintas. Emplazar es llamar a juicio y aparte hay un plazo, ¿verdad? Pero si usted en el parcial me responde que emplazar es el plazo que da el juez, tiene 0. Emplazar es el llamado que hace el juez a juicio. Emplazar es llamar a juicio. Para que no se le olvide, emplazar es como que el juez le hiciera. Emplazar es llamar a juicio. No lo confundamos con plazo. Entonces, la segunda estación en el esquema del juicio ordinario es el emplazamiento. Démosle lectura. El fundamento legal está en el artículo 111. Viajemos al 111 y démosle lectura. Despacio. Dice: presentada la demanda en la forma debida. ¿Verdad?
Escuche, ¿verdad? Ahí hay que hacer una pausa. Presentada la demanda en la forma debida. ¿Qué quiere decir eso? Que llene los requisitos del 50, del 61, del 63, del 79, del 106, del 107 y 108. Código Procesal Civil, más 196, 197 y 159 de la Ley del Organismo Judicial, más una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, peticiones y cierre. Esa es la forma debida que dice el 111. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará, subraye. Usted ya sabe que emplazar es el llamamiento que hace el juez a juicio. No lo confundamos con el plazo. Dice, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días. Subraye los 9 días. Ahí sí hay un plazo, pero no es lo mismo emplazar que plazo. Repito, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia. Quisiera que subrayaran también audiencia. Y entendamos, si yo le pregunto en el parcial ¿qué es audiencia? La respuesta es: audiencia es la oportunidad procesal que le da a las partes. Audiencia es la oportunidad procesal que le da el juez a las partes para que se manifiesten en juicio. Eso es lo que quiere decir el concepto audiencia. Cuando a alguien le corren a audiencia, puede ser por horas, por días, mes, por año, no sé, dependiendo del trámite del juicio o de la instancia que se esté tramitando. Cuando le corren a audiencia, lo que le están dando es la oportunidad procesal para que se manifieste en juicio. Hago la aclaración: el juicio ordinario no se desarrolla en audiencias, solo el juicio oral. Cuando miremos el juicio oral en octavo semestre, lo vamos a entender. No es lo mismo el concepto audiencia, como lo estamos manejando acá, que es la oportunidad procesal para que las partes se manifiesten en juicio, a un juicio que se desarrolla en audiencias. Ese es otro concepto, no lo confundamos. Entonces tengamos claro acá que cuando el juez le da trámite a esa demanda presentada en la forma debida, dictó una resolución. Usted ya sabe cuáles son las clases de resoluciones: decretos, sentencias, y ya tenemos una más que es el laudo arbitral. Recuerde que el laudo arbitral es la resolución que le pone fin al arbitraje. En el arbitraje no se dicta sentencia, se dicta un laudo arbitral. Entonces las clases de resoluciones ya no son solo 3, están reguladas en el 101 de la Ley del Organismo Judicial, sino sumemos una cuarta que sería el laudo arbitral. Ese laudo arbitral está regulado, o su fundamento legal está en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje. El laudo arbitral es la resolución que le pone fin al arbitraje. Si usted quiere, podríamos decir que es algo parecido, pero el legislador le puso laudo arbitral y es la resolución que le pone fin al arbitraje. Fundamento legal 41 de la Ley de Arbitraje. Las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias
ya todos sabemos que están reguladas en el 141 de la ley del organismo judicial. Entonces, llenando los requisitos la demanda, el juez le da trámite, dictó una resolución que nosotros conocemos, simple trámite, y se llama decreto, y emplaza. Ahora ya sabemos que cuando emplaza, está llamando a juicio a los demandados o al demandado si fuese solo uno, emplaza, concediéndoles audiencia. ¿Qué es el concepto de audiencia? Es la oportunidad procesal que le da el juez a las partes para que se manifiesten en juicio. En el juicio ordinario les concede un plazo de 9 días, ¿verdad?, para que se manifiesten en juicio. No me pregunte ahorita, ¿verdad?, qué se hace en esos 9 días, porque lo vamos a entender en nuestra próxima clase, porque hoy ya está medido el tiempo con la clase anterior, no nos dio tiempo en las actitudes del demandado. Cuando expliquemos las actitudes del demandado, vamos a entender qué hace él o los demandados en esos 9 días. De momento, ¿cómo llevamos nuestro juicio ordinario? Demanda, emplazamiento. Póngale abajo 9 días, ¿verdad?, de audiencia. ¿Qué es el concepto de audiencia? La oportunidad procesal que tienen las partes para manifestarse en juicio. En el juicio ordinario tienen 9 días que les concede el juez a partir de que les emplazó, ¿verdad?, para tomar actitudes, que sería nuestra próxima clase. Entonces pregunto si hasta donde vamos hay dudas. ¿Está claro? Entendemos qué es demanda, qué es emplazar, qué es el concepto de audiencia, los 9 días. Alguien preguntaba en la clase anterior, licenciada, ¿esos 9 días son hábiles? Por favor, anote. Usted está en 4º año de la carrera, 7º semestre. Cuando la ley dice plazo por día, entiéndase que son días hábiles. Ya no pregunte si son inhábiles o hábiles. La única excepción es en materia constitucional. Nos han enseñado que la es en materia de amparo. Mentira. La ley dice en materia constitucional. Ahí va el amparo, ahí va la exhibición personal y va la inconstitucionalidad de las leyes. Esa es la única excepción. Que ahí todos los días y horas son hábiles. Entonces, a estas alturas ya no pregunte, licenciado, esos días son hábiles. Usted entienda que cuando el plazo es por día, se entenderán que son solo días hábiles. Así lo dice el 45 de la ley del organismo judicial. Alguien pregunta ahí qué otros asuntos se tramitan en la vía ordinaria. Tenemos que tener un caso específico. Yo puse de ejemplo los daños y perjuicios. Pero para entender, ¿verdad?, cuando llegue alguien a su oficina y le plantee un asunto, usted utilice mi fórmula, ¿verdad? Lo que no es 199 ni es 229 es 96. Pero ya estamos en otra etapa, explicando ya el trámite, el esquema del juicio ordinario. Dejamos ahí para abierto si alguien tiene inquietudes, preguntas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, licenciado. Fíjese Buenas noches. que solo tengo en el proceso tipo, solo anoté que es porque sirve de base para todos los procesos civiles. No anoté lo demás, no sé si sería tan amable usted de volver a repetir. Le dije que la definición del juicio ordinario es un juicio de conocimiento, es un proceso tipo y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico.
Esos serían los 3 elementos que le dan forma a la definición del juicio ordinario. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, licenciado. Muy amable. ¿Alguien más que tenga inquietudes? Licenciado, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es en